Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio referente al tema de límites infinitos y al infinito. Veamos el primer ejercicio. Nos piden calcular el límite de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos x cuando x tiende al más infinito. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros para justamente continuar con el ejercicio, tendríamos que verificar si es que hay una indeterminación en el límite. Como podemos apreciar, x lo igualaríamos a infinito y reemplazándolo en la expresión nos daría un infinito menos infinito, lo cual es justamente una indeterminación. Por lo que tendríamos que eliminar la indeterminación para dar resultado a este límite. Entonces vamos a empezar. Uno de los métodos para poder eliminar la indeterminación justamente es la multiplicación por la conjugada. Acá nosotros tendríamos el límite de la expresión raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos x cuando x tiende al más infinito o simplemente infinito, y aquí vamos a multiplicarlo por su conjugada. Esta conjugada vendría a ser un factor igual a esta expresión, salvo que con signo cambiado. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x, vemos ahí que el signo principal ahora es una suma. Acá tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x. Muy bien. Al momento de multiplicar entonces estas dos expresiones, lo que va a suceder aquí es que nos va a quedar el límite de cuando multiplicamos estas dos expresiones, tenemos un producto de suma por diferencia. Por lo tanto, eso será igual a la primera expresión, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y abajo seguimos colocando la misma expresión, x cuadrado más 1 más x, cuando x tiende al más infinito. Muy bien, aquí por ejemplo podemos apreciar que el exponente y el radical se van a poder eliminar. Dentro de este radical está el x cuadrado más 1, el cual el x cuadrado se va a poder eliminar con este x cuadrado por tener signos distintos. Entonces, la expresión quedaría reducida únicamente a lo siguiente. Esto será igual al límite, aquí nos quedaría únicamente 1, cuando x tiende al más infinito, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x. Muy bien, reemplazamos el valor del infinito en vez de x y esta expresión nos va a dar simplemente 1 dividido entre infinito, positivo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Esta sería entonces la solución para esta expresión. Veamos el ejercicio número 2. Calcule el límite de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1 más x cuando x tiende al menos infinito. Aquí tenemos entonces el caso cuando x tiende al menos infinito. Muy bien. Resolvemos de la misma manera como lo hemos hecho al principio. Vamos a ver si existe una indeterminación. Acá, por ejemplo, tenemos el menos infinito, que al momento de reemplazar el valor de x por menos infinito, esto nos va a dar infinito positivo. Entonces acá tenemos un infinito positivo y aquí tenemos el menos infinito. Por lo tanto, también existe una indeterminación, tan igual como el anterior ejercicio. Por lo tanto, tenemos que eliminar esa indeterminación. Entonces, vamos a utilizar el método del producto por conjugadas. Entonces, vamos a escribir límite. Aquí tendríamos la expresión de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1 más x dividido, o bueno, todavía no lo vamos a dividir, vamos a seguir copiando. Aquí lo vamos a multiplicar por la conjugada. Vamos a multiplicar aquí por la conjugada. Aquí voy a colocar la línea. Y la conjugada será la misma expresión, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1
En vez de colocar más, acá colocaríamos menos x, ¿no? Y acá sería la raíz cuadrada, también de x cuadrado más x más 1 menos x. ¿Ven? En esta expresión vamos a borrar esta línea, que no es necesaria. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos aquí estas dos expresiones, esta de aquí y toda esta que vemos aquí, la estamos multiplicando por la conjugada. Al momento de resolver, tan igual como el anterior, va a ser límite de, aquí por ejemplo, al momento de multiplicar estas dos expresiones, también es un producto de suma por diferencia. Por lo tanto, será la primera expresión, que es x al cuadrado más x más 1, elevado al cuadrado, menos la segunda expresión elevada al cuadrado, dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1, menos x. ¿No? Es la misma expresión que en el denominador. Cuando x tiende al menos infinito. Esto es muy importante, que sepan que tiende al menos infinito. Por lo tanto, aquí, al momento de realizar las operaciones, este radical se va a eliminar con el exponente. En la parte interna del radical tenemos el x cuadrado, que también se va a eliminar con este menos x cuadrado. Muy bien, por lo tanto tendremos entonces reducido esto como límite cuando x tiende al menos infinito de esta expresión. Veamos acá, acá nos quedaría simplemente x menos 1. Y al momento aquí de reemplazar, vamos a colocar simplemente la expresión tal cual, x cuadrado más x más 1 menos x. Muy bien. Ya hemos logrado eliminar la indeterminación. Sin embargo, al momento de resolver esta expresión, es decir, de reemplazar el valor de x menos infinito arriba en el numerador, ¿qué es lo que va a suceder? Veamos. Por ejemplo, si reemplazamos en la parte del numerador, nos va a quedar menos infinito, ¿cierto? Y en la parte del denominador nos va a quedar acá infinito. Acá sería menos, el x es el menos infinito, con el menos se hace más infinito. Infinito más infinito no es una indeterminación, esto es infinito. Pero aquí el problema es que tenemos un infinito entre un infinito, esto sí es una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que eliminar la indeterminación de esto, a pesar de que eliminamos ya en un instante, ¿no es cierto? Es decir, aparecen dos veces la indeterminación. Entonces, para esta segunda parte ya no podemos aplicar el producto por la conjugada, porque si lo hacemos, regresaríamos al principio. Entonces aquí vamos a utilizar otro método. Este método consiste, como se le explicó en la clase, en dividir entre x a ambas expresiones del numerador y el denominador. Por ejemplo, voy a colocar acá límite. Vamos a poner acá una división. Acá vamos a colocar x menos 1, ¿no? Entre, luego les explico qué voy a colocar acá. Acá vamos a colocar x cuadrado más x más 1 menos x. Y aquí también una línea divisora. Acá cuando x tiende al menos infinito. Entonces lo vamos a dividir esta expresión, como les había indicado, entre x. ¿Y por qué lo dividimos entre x? Porque si x es un valor infinito, ¿no? O que tiende al infinito, la división entre el infinito o una constante dividido entre un infinito es un cero. Por lo tanto, nos convendría en realidad que aparezca un cero en vez de que aparezca una indeterminación. Entonces, de este modo, dividimos a cada uno, al numerador y al denominador entre x. ¿Ok? Con la finalidad justamente de eliminar la indeterminación. Ahora, lo que tenemos que hacer acá simplemente es realizar las operaciones respectivas. Límite de x cuando tiende al menos infinito. En la parte del numerador repartimos x entre x menos 1 entre x, ¿no? Acá sumando repartimos el valor de x. Del mismo modo hacemos aquí abajo, ¿no? Del mismo modo vamos a hacer aquí abajo. Acá sería entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1 sobre x menos
X sobre X, ¿cierto? Muy bien, el problema está aquí. ¿Cómo yo hago para poder hacer que este X divida a la parte interna del radical? Eso no va a ser posible a menos que este X que ustedes ven acá tenga un radical para que así pueda pasar a dividir. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es un artificio. Simplemente vamos a agregarle un radical para que pueda dividir, pero al mismo tiempo lo vamos a elevar al cuadrado. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que x tiende al menos infinito. Eso significa que x es un valor negativo. Y si x es negativo, al elevarlo al cuadrado lo estamos convirtiendo en positivo y al sacarle la raíz cuadrada de igual manera, ¿no? Sigue siendo positivo, pero esto en realidad inicialmente es un negativo. Recuerda que era un x. Entonces, simplemente le agregaremos un signo negativo en la parte de adelante, aquí. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Fíjense bien. Por las propiedades de los números reales, ¿no es cierto? Por las propiedades de los números reales, nosotros sabemos que la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de x, ¿ok? Pero el valor absoluto de x es igual dependiendo, ¿no? Es igual a x siempre y cuando el valor de x sea mayor o igual a 0. O es menos x siempre y cuando el valor de x sea menor que 0. ¿No es cierto? Esto es para justamente asegurar de que sea un valor positivo. Por lo tanto, sabemos que x tiende al menos infinito, entonces x es negativo. Por lo tanto, el valor absoluto aquí, como x tiende al menos infinito, es decir, es negativo, el valor absoluto es menos x. Pasando hacia el otro lado, el signo negativo nos quedaría más o menos de esta manera. ¿Ven? Entonces nos estamos quedando con esta expresión que ustedes ven acá. Por eso le colocamos acá el signo negativo delante. ¿Ves? Era un x al inicio y ahora es menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Muy bien, teniendo en cuenta esto entonces, teniendo en cuenta el artificio que les acabo de mencionar, vamos a colocar acá el límite cuando x tiende al menos infinito. En la parte de arriba nos quedaría 1, x entre x, menos 1 sobre x, y en la parte de abajo, al momento de hacer la repartición, sería negativo de un solo radical. Este x cuadrado divide al x cuadrado, entonces me quedaría 1. El x divide al x cuadrado, por lo tanto me quedaría más 1 sobre x. Y luego me quedaría 1 entre x cuadrado, más 1 entre x cuadrado, menos 1. Muy bien, haciendo el reemplazo de x por el menos infinito, entonces nosotros podemos darnos cuenta que aquí nos va a salir un 0, aquí nos va a salir un 0 y aquí nos va a salir otro 0. Por lo tanto, la expresión queda reducida únicamente a 1 dividido entre menos 1, porque recuerda, raíz cuadrada de 1 más 0 es 1, sería menos 1 sería menos 2. Finalmente esto sería menos 0,5. ¿No es cierto? Finalmente, entonces nosotros podemos decir aquí, para poder recordar, que para las formas de poder eliminar la indeterminación en límites infinitos, entonces lo que tendríamos que hacer, o al infinito, perdón, lo que tendríamos que hacer es simplemente multiplicar por la conjugada. U otra forma podría ser también el hecho de dividirlo entre x. ¿Está bien? Tanto lo que hemos hecho en el primer ejercicio como en el segundo ejercicio. Este artificio que ustedes ven acá, ya no tienen que demostrarlo, simplemente ustedes ya saben, si es que x tiende al menos infinito, simplemente le sacan la raíz cuadrada y lo elevan al cuadrado, pero le ponen el negativo delante, para que siga siendo un negativo en realidad. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.